rosario, en tu poder y tu gloria, mis labios te Saludos, queridos hermanos y amigos televidentes. Una vez más, su servidor David Guerrero, para acompañarles durante este tiempo en la exposición de la palabra de Dios a través de esta su sección Dimensión Espiritual por su espacio Dimensión Estelar. Sumamente agradecidos de Dios por la bendición concedida y agradecido de ustedes por sintonizarnos a esta hora de la noche y compartir con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Siempre recordarles que estamos en Festival 90.3 FM todos los domingos de 7 a 8 de la mañana. Ahí estamos predicando la palabra de Dios. Nuestro hermano Gil Rosario Vargas y su servidor David Guerrero, tenemos allí el tiempo, una hora para compartir con ustedes enseñanzas de la palabra de Dios, como decimos, a la luz de la verdad, a la luz de la Biblia. Tu palabra es verdad, Festival 90.3 FM. Queremos inmediatamente entrar en materia. Antes, quiero pedirles disculpas. El pasado lunes tuvimos ciertos inconvenientes de coordinación técnica, por lo cual en el día de hoy queremos volver a compartir con ustedes el tema del lunes pasado para que de esa manera ustedes tengan una idea bien acabada de estos temas que estamos llevándoles concerniente a la verdad de Dios. Antes de pasar a las imágenes que tenemos para compartir con ustedes la lección en esta hora, queremos hacer una recapitulación más o menos para aquellos que nos han seguido durante todas estas exposiciones que hemos estado llevando a cada uno de ustedes. Estamos hablando de la verdad como tal, y habíamos hablado de 4 propiedades de la verdad que son bien definidas y establecidas a lo largo de la palabra de Dios y a lo largo de la misma existencia del ser humano. Llegamos al punto de que Jesucristo, que recibe toda la verdad del Padre y a través del Espíritu Santo, los apóstoles son enseñados por Jesucristo y Jesús les entrega toda la verdad. Y dejábamos en continuación, en aquella oportunidad, la pregunta: ¿cuánta verdad recibieron los apóstoles? Y señalábamos que los apóstoles recibieron toda la verdad. Toda la verdad, dice la palabra de Dios. Y ahí vemos cómo en esta imagen nosotros podemos ilustrar a los apóstoles en el día de Pentecostés recibiendo entonces el bautismo con el Espíritu Santo, que los capacita para ellos entonces transmitir la verdad a el pueblo. Una cosa interesante, cuando nosotros nos preguntamos o nos hacemos la pregunta y hacemos la pregunta a otras personas, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que todo lo que transmitieron los apóstoles es toda la verdad? Bueno, como leímos en programas anteriores, vimos en Juan capítulo 16, verso 13, el Espíritu Santo es la garantía de que hoy nosotros recibimos toda la verdad. Los apóstoles en ese momento no estaban cualificados del todo para la transmisión completa de la verdad. Por eso Jesús les dice: les enviaré al Espíritu Santo, el cual les va a enseñar cosas que ustedes no pueden entender ahora. Y también les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces el Espíritu Santo es la garantía que tenemos nosotros de saber que recibimos toda la verdad de Dios. Entonces, vemos la siguiente imagen que nos ilustra lo siguiente. Los apóstoles entregaron toda la verdad. Dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, en la transmisión de la verdad a la iglesia, los apóstoles utilizaron
la palabra, el mensaje, la predicación, pero también la palabra escrita. Por eso dice, por carta nuestra. Dice Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amigo televidente, la palabra fe en ese contexto toma lugar de doctrina, de enseñanza. Dice que esta enseñanza ha sido una vez dada a los santos. O sea, no había una transmisión continua. No iba a haber más verdad que se iba a revelar posteriormente. La verdad fue revelada, fue dada una vez a los santos. Por lo tanto, nuevas revelaciones no son dadas por Dios. Los hombres que intentan decir que recibieron de Dios, que hablaron con Dios, que recibieron una revelación X, no están hablando conforme a la verdad, porque toda la verdad ha sido transmitida por los apóstoles y la fe fue dada, o la verdad, la sana doctrina, una vez dada a los santos. Por lo tanto, no vamos a recibir constantemente enseñanzas. Si las revelaciones modernas, si las revelaciones hoy en día de hombres que se dicen recibir revelaciones de Dios fueran de Dios, entonces, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos que esas nuevas revelaciones se añadieran al mensaje ya escrito por los apóstoles. Y eso realmente usted no está de acuerdo ni sería correcto porque la propia palabra de Dios rechaza este argumento. El apóstol Pablo dijo a la iglesia en Éfeso, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20:27, que transmitió el apóstol Pablo todo el consejo de Dios a la iglesia en Éfeso. De tal manera, amable televidente, que el apóstol Pablo, al reunir a los ancianos, a los obispos de la iglesia en Éfeso, está asegurándoles que todo el consejo de Dios ha sido transmitido por él. Por lo tanto, lo que nosotros hemos recibido de parte del apóstol Pablo ha sido todo el consejo de Dios. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 12:48. De tal manera, amable televidente, Jesús mismo está diciendo que las palabras que Él estaba transmitiendo a sus discípulos las había recibido del Padre. Entonces, esas palabras que Él les transmitió a los apóstoles son las palabras que nos van a juzgar en el día final. Por lo tanto, hoy nosotros tenemos que tener la seguridad en nuestros corazones por fe, ¿verdad? Y por la evidencia mostrada en la palabra de que lo que nosotros tenemos y conocemos como la Biblia, como el Nuevo Testamento, es la palabra inspirada de Dios. Algo más nosotros tenemos que considerar. Algo más tenemos que considerar en la siguiente imagen que nuestro director tiene preparada para nosotros. Y quiero abundar en esta parte que hemos señalado, que hemos hablado sobre el Señor Jesús. Cómo las palabras que Él había transmitido a sus apóstoles, había enseñado a sus apóstoles, Él dice que las recibió del Padre. Cuando yo leo, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo, cuando leo las cartas del apóstol Pedro, cuando yo escucho y leo a Judas, estoy leyendo palabra de Dios. Dios advierte al hombre desde el principio lo siguiente: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Fíjese la advertencia: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 30, verso 5.
Entonces tenemos advertencias desde el Antiguo Testamento de que Dios castiga, reprende y considera como un mentiroso a aquellos que cambian, quitan, añaden a la palabra de Dios. Y hay muchas maneras de cómo hacer eso, ¿eh? No crea usted, estimado amigo televidente, que es arrancándole un versículo a la Biblia, que es arrancándole una hoja de la palabra de Dios. No, veremos después en otra oportunidad cómo muchas personas hacen esto, añaden y quitan a la palabra de Dios. Continuamos. Dice Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y con esta cita nos vamos a ir a una pausa. Le vamos a pedir a nuestro señor director, José Manuel, que por favor vayamos a una pausa y luego vamos a continuar con esta segunda parte de esta exposición sobre toda la verdad que ha sido revelada a los apóstoles. En mi corazón guardo tu palabra. ¿Qué creemos los miembros de la Iglesia de Cristo? Creemos en un solo Dios, el cual se manifiesta en tres personalidades, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo han trabajado juntos desde la creación y juntos en el rescate y salvación de la humanidad de su condición caída. Esa autoridad compartida la manifiesta el Señor Jesús en el contenido de la Gran Comisión que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Para que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos. Amén. 1 Corintios 13:14. La compartiré, tu palabra es por siempre mejor y yo declararé, porque tu palabra es viva, tu palabra. Al suelo vi caer una flor y pronto se marchitó. Luego vino el viento fuerte y sopló, y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas así, del mundo voy a gozar, pues el tiempo que vivimos aquí es tan corto como una flor. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y con él se va. Mas la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. Quedamos en la advertencia de Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 en el Antiguo Testamento sobre la palabra de Dios, de no añadir, de no quitar al mensaje divino. Y vamos a continuar en el día de hoy con nuestra enseñanza acerca de toda la verdad. Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo han trabajado juntos desde la creación y juntos en el rescate y salvación de la humanidad. Nos damos cuenta que Dios demanda de todo ser humano, de todo hombre, el respeto por su palabra y sobre todo por aquellos que decimos que seguimos a Dios, que hacemos la voluntad de Dios. Dice la Biblia en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra
ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Fíjese que una cosa interesante que debemos de notar, el cristiano debe tener autoridad bíblica para hablar, la autoridad bíblica para hacer lo que hace en la iglesia. Si no hay una autoridad, y como nosotros sabemos y enseñamos, hay 4 maneras en que Dios manifiesta sus mandamientos. Y conocemos eso, mandamiento directo. Dios habla de una manera directa, te manda a hacer esto o aquello, o no hacer esto o aquello. Mandamiento indirecto, cuando es dado hacia una persona o hacia un grupo de personas que no es directamente nosotros los recipientes. Por ejemplo, aprobado. Los ejemplos aprobados en la Biblia sobre la conducta que debe llevar un cristiano o lo que se debe hacer en la iglesia, y por inferencia necesaria. Inferencia necesaria. Debemos tener autoridad bíblica para hacer lo que hacemos en la iglesia. Si no tenemos autoridad bíblica, nos convertimos en legisladores. Quitamos a Dios de su trono, donde Él ha mandado y ha legislado, y nos convertimos nosotros en legisladores. Entonces, acarreamos sobre nosotros la maldición de Dios. Veamos. Dice el apóstol Pablo: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. La advertencia es no pensar más de lo que está escrito. Lo que está revelado es suficiente. Lo que está revelado es suficiente para que nosotros primero seamos cristianos, seamos salvos y hagamos la voluntad de Dios en esta tierra y podamos ir al cielo. Nosotros nos remitimos a la autoridad de la palabra, como vamos a ver más adelante. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Ya eso aconteció. En la historia del cristianismo, ya eso aconteció. Hay alguien que ha dicho que un ángel bajó del cielo, le trajo unas planchas especiales escritas en un idioma especial, se le entregaron unos lentes especiales para interpretar esas tablas con esas letras especiales, y luego que ese mensaje fue transmitido, entonces el ángel se llevó las tablas y no quedó evidencia más que las palabras que el individuo tradujo. Ya el apóstol Pablo había advertido: si a un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente, sea anatema. La palabra anatema significa maldito por Dios. Esto significa que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con sueños y revelaciones y que se me apareció esto y que se me apareció aquello. Si lo que recibimos no armoniza con el mensaje de la palabra de Dios, quien hizo eso fue el enemigo de las almas, y usted sabe quién es. Porque lo revelado es suficiente y ningún hombre sobre la tierra, ni seres celestiales, tienen la autoridad para cambiar el mensaje. No pueden cambiar ese mensaje. Y si lo cambian, dice la palabra, sea maldito, sea anatema por Dios. De tal manera que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas en nuestra vida como cristianos. ¿Cuáles consecuencias podemos tener por no respetar la palabra de Dios? Ya lo que vimos anteriormente en Gálatas capítulo 1 nos advirtió que está bajo maldición todo aquel que cambia el mensaje del evangelio. Pero aquí en Apocalipsis 22, versículos 18 al 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios, no es el hombre, fíjense cómo enfatizo ahí, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 y 19. Cuando no respetamos la palabra de Dios, el resultado es una adoración en vano. Jesús señaló eso.
Los judíos habían añadido, habían hecho paralelamente a la ley de Moisés un libro de tradiciones y un libro en que ellos les daban cierta interpretación a la ley antigua. En un momento dado, ellos le dieron más importancia a lo que establecieron los libros y sus tradiciones que lo que Dios había hablado. Pues él señala en Mateo 15:9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, ¿a qué llegamos cuando Jesús dice esto? ¿Cuál es la conclusión que usted debe llegar? Seguir tradiciones de hombres que contradicen la palabra de Dios es acarrearse la condenación eterna. Usted ofrece una adoración en vano cuando usted hace lo que los hombres quieren que usted haga como mandato divino, siguiendo tradiciones, siguiendo enseñanzas de hombres, siguiendo lo que enseña su iglesia, enseñando lo que enseña su concilio, enseñando lo que dice un libro y no lo que dice Dios en su palabra. La adoración se convierte en una adoración vana. No importa que usted diga que siente un gozo y que siente mucha alegría y que siente la presencia de Dios. Cuando usted está haciendo una adoración que no está basada en la palabra de Dios, usted está adorando en vano. Porque la verdad no está sujeta a las emociones. El conocimiento de la verdad lo adquirimos a través de la palabra de Dios, no es a través de las emociones. Las emociones no me garantizan a mí que yo tengo la verdad. El gozo que usted dice poder tener en un momento dado haciendo esto o aquello en la adoración no es garantía, no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Es la Biblia, es la palabra de Dios la que le debe a usted garantizar que usted está en la verdad. La palabra de Dios es suficiente para ser salvos. Segundo Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amigo televidente, ¿quieres ser salvo? Está en la palabra de Dios. ¿Quiere perfeccionarte como hijo de Dios? La palabra de Dios. ¿Quiere ir al cielo? La palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, es inspirada por Dios para hacer al hombre perfecto en todo el sentido de la palabra, en su relación con Dios, en su relación espiritual con el Creador. Dice Juan 20:30 al 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:30 al 31. ¿Cuál debe ser la única regla de fe para el cristiano? Ahí usted tiene la respuesta. La palabra de Dios. Entonces, por los textos ya expuestos, nosotros nos damos cuenta que es la palabra de Dios revelada la única capaz, suficiente para producir en usted la fe y para que teniendo esa fe bíblica, usted pueda obedecer el resto de lo que Dios le pide y tener la vida eterna. Amigo televidente, el problema de la diversidad de tantas iglesias, grupos religiosos predicando cosas diferentes, es precisamente por la falta de respeto al mensaje revelado. Porque no nos sujetamos a lo que dice la Biblia. Comenzamos a cuestionar y comenzamos a desautorizar inclusive a apóstoles del Señor cuando los mandamientos no son contrarios a nuestros intereses. Y con esto les dejo abierta la siguiente exposición porque vamos a hablar acerca del apóstol Pablo. ¿Apóstol o farsante? Dios le bendiga, Dios le guarde. Esperamos que el Señor haya podido en esta noche bendecirle y ayudarle a la comprensión de la palabra de Dios. Quiero agradecer la colaboración de Giro Cedro Vargas en la coordinación técnica, en la dirección técnica a José Manuel Paulino y a Carlos en cámaras. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. La paz de Dios. God is an awesome God. He reigns
from heaven above with wisdom, power,